Buenas noches, mi nombre es Karen Lisset Nuricumbo Montesinos y voy a hacer la videoconferencia de la materia de amparo del título de Amparo y Derechos Humanos. Y voy a empezar comentando las ideas principales del amparo directo. El amparo directo es tomado en cuenta en México y en la mayoría de los países latinoamericanos, como un refuerzo para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Es decir, es un medio, un refuerzo que utilizamos para reclamar sentencias o resoluciones definitivas que dan por terminado un proceso, el cual determinamos o contemplamos que violan los derechos fundamentales de las personas, como el principio de legalidad en el ámbito procesal. Otro punto es el amparo indirecto, que es aquel que se realiza contra distintas autoridades judiciales, lo cual se sujeta a dos instancias. Este amparo indirecto lo es admitido por una primera instancia, que es el órgano jurisdiccional federal, y que también puede ser revisado por una segunda instancia, que son los tribunales colegiados de circuito. Este proceso se señala en el numeral 107 de la Ley de Amparo, lo cual a su letra señala que está admitido contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio quejoso para los efectos de esta ley. Y como comentaba hace rato, la visión del amparo como la figura de protección sobre los derechos humanos en América Latina, la visualización que se tiene del amparo se toma como para fortalecer los derechos fundamentales de las personas, es decir, no se toma solo como un juicio o como un proceso jurisdiccional, sino se toma como para refortalecer los derechos fundamentales en contra de autoridades o funcionarios que protege los derechos fundamentales que son violados o amenazados por hechos, actos o omisiones por las autoridades del Estado. Este proceso este proceso constitucional que protege estos derechos fundamentales están regulados en leyes, por ejemplo, en México, en Guatemala y en Venezuela. Es concebido como protección de todos los derechos y libertades constitucionales, incluida la libertad personal. Este proceso de amparo se encuentra regulado por el auto acordado en la Corte Suprema de Justicia, con excepción de Chile. Y el resto de los países, el amparo está regulado por leyes específicas, es decir, no solo es un proceso el amparo, sino que en diferentes países está regulado por otras leyes, ya sea por en otros países está regulado por el habeas data y el habeas corpus, que son países como Bolivia, Guatemala, Perú, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras y República Dominicana. El habeas corpus, el proceso de amparo es regulado en la mayoría de los países de América Latina por el habeas corpus. Este habeas corpus, es decir, regula también es un medio judicial que regula el juicio de amparo, por el cual es una garantía de derecho que protege a cualquier ciudadano por una detención ilegal o arbitraria. Este habeas corpus, que es regulado por el juicio de amparo, es regulado en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Es decir, el juicio de amparo, que además de fortalecer los derechos fundamentales de las personas contra actos, hechos o omisiones por el Estado, también es regulado por el habeas corpus en estos países, que no solo fortalece sus derechos fundamentales, sino que también es una garantía para proteger a las personas, no solo por sus derechos fundamentales, sino también por las detenciones arbitrarias o ilegales del Estado. Y el habeas data es una acción jurisdiccional que es utilizada, también regulada por el juicio de amparo, pero que se utiliza, por ejemplo, para solicitar información de una persona física o jurídica. Por ejemplo, si estoy en un proceso, de amparo, pero por ejemplo, si en un proceso que llevé hay información mía que es errónea, que es falsa, este proceso que llevo de amparo puede ser regulado por el habeas data, que este proceso de ley de habeas data es una acción que también podemos solicitar ante los tribunales competentes para solicitar esta corrección o eliminación, en este caso, de la información de nuestra persona. Esto se puede obtener, esta información de nosotros o de la persona, se puede obtener por medio de bancos, instituciones públicas o privadas. Y podemos solicitar por esta acción jurisdiccional, que es el habeas data, si la información que están dando en el proceso que llevamos es errónea, es falsa, podemos solicitar esta acción jurisdiccional para solicitar la eliminación o la corrección, en este caso, de nuestra información que es errónea. Esta acción de ley de habeas data es utilizada en países, como decía hace rato, en Bolivia, en Guatemala, en Perú, en Costa Rica también, en Ecuador, El Salvador, Honduras y República Dominicana. En México, el proceso de amparo se admite por hechos u actos o omisiones del Estado que violen los derechos fundamentales de las personas, o no solo que violen, sino que también amenacen. Pero a diferencia de Venezuela, la acción de amparo es admitida contra hechos, actos u omisiones no solo del Estado, no solo que provienen del Estado, sino también puede ser admitido
contra cualquier órgano de poder estatal, municipal o personas particulares, personas jurídicas, asociaciones, organizaciones privadas y leyes que violen o hayan violado o amenacen violar cualquier derecho o garantía de los ciudadanos. A diferencia de México, el juicio de amparo en México está admitido ante hechos, actos o omisiones contra el Estado o contra organizaciones del Estado. Pero en Venezuela no solo está admitido contra actos, hechos o omisiones que provengan del Estado, sino también ante cualquier órgano, contra cualquier persona física, jurídica, contra cualquier organización, ya sea organizaciones privadas y leyes también que violen cualquier derecho fundamental de la persona. Esta visión de amparo que está en Venezuela está señalado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales, lo cual a su letra señala que la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del poder público nacional, estatal o municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originado por ciudadanos, personas jurídicas, grupos o organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley. A diferencia de México, está más mejor estipulado la ley de amparo en Venezuela. En México solo nos dice que la ley de amparo está admitida contra actos, ante actos, hechos o omisiones que provengan del Estado. En cambio, en Venezuela dice que el juicio de amparo o la acción de amparo está admitida contra cualquier hecho, acto o omisión provenientes no solo de los órganos del Estado, sino que también contra personas particulares, contra organizaciones, personas jurídicas, organizaciones privadas, órganos del poder público, ya sea nacional, estatal o municipal. Entonces la ley de amparo en Venezuela está especificado en contra de quienes se va a admitir la acción de amparo, a diferencia de México y los demás países latinoamericanos que solo está admitido en contra, que nos dice que está admitido en contra del Estado, o sea, contra violaciones que provengan del Estado únicamente. Y en Venezuela nos dice que este juicio está admitido contra cualquier persona, organización, órganos del poder, ya sea público o privado, estatal, municipal, persona jurídica, ciudadanos, organizaciones privadas que hayan violado o amenacen violar los derechos amparados por la misma ley. A diferencia de México, está estipulado y mejor redactado la ley de amparo en Venezuela que en los demás países latinoamericanos. Ahora, en Guatemala la ley de amparo es diferente a la de Venezuela con México y los demás países latinoamericanos, porque en Guatemala la ley de amparo nos dice que el juicio de amparo procede a toda situación que sea susceptible de riesgo.
ya sea una amenaza, una restricción, una violación, que sean hechos por el poder público, entidades descentralizadas que se sostienen con fondos del Estado, que son creadas por ley o concesión, que actúen por delegación de los órganos del Estado, así como las que son integrados por mandato legal, como lo son los partidos políticos, las asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Es decir, la ley de amparo en Guatemala está admitida no solo contra el Estado, sino también las que son creadas por fondos del Estado, como son los partidos políticos, las asociaciones, entidades descentralizadas, el poder público, o toda asociación o entidades descentralizadas, válgase la redundancia, que son sostenidas con fondos del Estado. Esta acción de ley de amparo está señalado en el artículo 9 de la Ley de Amparo de Guatemala, que dice que a su letra señala que podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, que son las sostenidas con fondos del Estado, en virtud de contrato, concesión conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitar contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como los partidos políticos, las asociaciones, las sociedades, los sindicatos, las cooperativas y otras semejantes. A diferencia de Venezuela, que la ley de amparo es admitida contra cualquier persona, no solo contra el Estado, contra cualquier persona particular, la ley de amparo en Guatemala es admitida contra las entidades descentralizadas que son sostenidas por fondos del Estado, como son los partidos políticos, las asociaciones, los sindicatos, las cooperativas o alguna semejante. A diferencia de la ley del juicio de amparo, el proceso de amparo que está en México, que nos dice específicamente que el juicio de amparo es admitido contra el Estado. En Guatemala no solo es contra el Estado, sino contra cualquier persona jurídica que viole, que amenace o que intente poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas. En Guatemala no solo la ley de amparo, el juicio de amparo está admitido en contra del Estado, sino contra aquellas entidades descentralizadas que están sostenidas por fondos del Estado, como son los partidos políticos y las cooperativas, etcétera, que violen, hayan violado o amenacen violar los derechos fundamentales de las personas. Y como decía hace rato, en México el proceso de la ley de amparo es el más utilizado, no solo como un instrumento jurídico, sino para reforzar los derechos fundamentales de las personas. Y de tal manera que nos permite defendernos contra actos, hechos o omisiones del Estado que violen que violen los derechos fundamentales de las personas. Esto está señalado en el artículo 1 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que a su letra señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano será parte.
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El artículo primero, párrafo segundo señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Es decir, la visión de Amparo como protector de los derechos humanos en México no solo nos sirve como una garantía del juicio de amparo para defender los derechos fundamentales de las personas, sino para reforzar estos mismos derechos fundamentales y garantizar asimismo que no sean violados, que no sean amenazados, que no se pongan en riesgo estos derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos mexicanos. Y este juicio de amparo, este proceso llamado de amparo en México es admitido contra el Estado y es decir, este proceso de amparo en México, como decía, es admitido contra hechos, por hechos, omisiones, contra el Estado y autoridades que violen o hayan amenazado, pongan en riesgo los derechos fundamentales de las personas mexicanas. Sí, y no solo es el juicio de amparo para defender los derechos fundamentales, sino para fortalecer estos mismos derechos que las personas o ciudadanos mexicanos tenemos. A diferencia del proceso de amparo en Venezuela, que dice que está admitido en contra de cualquier persona, y en Guatemala que especifica en contra que está admitido en contra de asociaciones, de cualquier persona jurídica, y órganos descentralizados que dependan de los fondos del Estado. En México nos dice que es en contra, que es admitido el proceso de amparo en contra de el Estado y autoridades que violen o pongan en riesgo los derechos fundamentales. Esta visión que se tiene en México, como decía, no solo es proteger los derechos fundamentales de las personas, sino también garantizarlos, como lo señala el artículo 1 que mencionaba que el artículo 1 constitucional que mencionaba hace rato, que decía que los derechos humanos están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano será parte, así como de las garantías para su protección. No solo es el amparo en México, no solo es admitido para proteger, sino para garantizar estos mismos derechos y no restringirlos ni suspenderlos, salvo en algunos casos que la misma ley señale. El juicio o el proceso de amparo en México es muy utilizado. Creo que es el más utilizado en México que en otros países. Y estos derechos fundamentales, como decía, están reconocidos y consagrados en la Constitución, como lo menciona el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Y es por esto que al garantizar y proteger estos derechos, también se protege la Constitución. ¿Por qué? Porque al decir nuestros derechos fundamentales están protegidos y tenemos garantías como nos lo señala el artículo 1 de la Constitución, al proteger y ampararnos irnos con un juicio de amparo para proteger y garantizar nuestros derechos fundamentales como seres humanos, estamos protegiendo y garantizando también la Constitución. Es decir, estamos reconociendo que la Constitución nos está garantizando nuestros derechos fundamentales. Y este proceso de ley de amparo es competente al Poder Judicial Federal. Le compete a él conocer de estas violaciones, y él es el Poder Judicial Federal es quien tiene que reconocer si tal derecho que estamos alegando, que creemos nosotros que fue violado o no. Él es el único que puede reconocer si estos derechos fundamentales están siendo violados, están siendo amenazados, o están en riesgo. Y es por esto que el proceso de amparo es un control de constitucionalidad, ya que nos protege a los ciudadanos, protege nuestra libertad y nuestra dignidad como derechos humanos. Entonces, como comentaba hace rato, no solo es un proceso para defender los derechos fundamentales, sino también reforzarlos y garantizarlos, y asimismo proteger la Constitución. Es decir, porque nuestra misma Constitución nos está diciendo que los derechos fundamentales están garantizados y están protegidos. Al llevar un proceso de amparo, nosotros como mexicanos no solo estamos fortaleciendo nuestros derechos fundamentales, sino también estamos protegiendo la Constitución, porque es ella quien señala estos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, no solo como ciudadanos mexicanos, sino como cualquier persona que venga a México. La misma Constitución señala que sus derechos fundamentales están protegidos y garantizados, y que este proceso podrá ser admitido contra el Estado y sus autoridades, a diferencia de Venezuela, que está bien especificado que no solo contra autoridades, sino contra cualquier persona física, organización privada, pública. Y a diferencia de Guatemala, que dice que también está admitido el proceso de amparo contra el Estado o autoridades, sino también contra organizaciones que dependan de fondos del Estado, como son las organizaciones, las cooperativas, las colectivas, los partidos políticos. En México, así a grandes rasgos nos dice que el proceso de amparo está admitido en contra del Estado y en contra de las autoridades del Estado. Y podría ser las autoridades, es en general, cualquier autoridad, ya podría ser estatal, municipal, estatal, federal. Y en México, al que le compete, como decía hace rato, conocer de este proceso es al Poder Judicial Federal, y él es el quien tiene que reconocernos a nosotros como el que admite como el que lleva este proceso de amparo, si estos derechos fundamentales que nosotros estamos alegando que fueron violados. Él es el quien nos tiene que reconocer si es o fue
o no violado o amenazado nuestros derechos fundamentales, y de esta manera poder protegerlos y garantizarlos como seres humanos. Bueno, creo que esto es todo, licenciada. Fue un placer, espero haya, así a grandes rasgos, poder acertado en, en el tema. Necesitamos, creo, un poco más de tiempo para poder así a grandes rasgos llegar a muchos procesos de amparo, a leyes y poner ejemplos de varios países que aparte del proceso de amparo están regulados por otras leyes y que es admitido no solo contra el Estado, contra sus autoridades, sino también contra las leyes y que las mismas leyes pueden violar los derechos fundamentales. Pero bueno, espero haya abundado en el tema bien. Y pues muchas gracias, maestra, muchas gracias, licenciada, es todo. Que pase buenas noches. Hasta luego.